La Fuerza Aérea China es de las más poderosas, con unos 3.000 cazas y bombarderos. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación domina los cielos de Asia. Con tecnología, pilotos y capacidad de carga pueden dañar gravemente a cualquier adversario que se cruce en su camino. Solo está detrás de Estados Unidos en números. Sus avanzados aviones furtivos y nuevos cazas permiten a China decir que iguala a Estados Unidos en el escenario global. Debe ser muy frustrante para las altas filas del Partido Comunista Chino que la Fuerza Aérea de China también esté completamente rota. Aunque tiene muchas capacidades y numerosos aviones de combate, la Fuerza Aérea China no es tan formidable como parece. Está limitada por la ineficiencia, la inexperiencia, es desequilibrada y depende de tecnología no mejorada, y puede que ni siquiera esté adecuadamente equipada para una invasión de Taiwán. Evita la exageración, el exceso de optimismo y la propaganda. Y hay una larga lista de razones para sospechar que, en realidad, la Fuerza Aérea de China no es más que un tigre de papel. Esto es lo que China tiene en su arsenal y aquí es donde se desmorona. En la vida, dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Hoy profundizaremos en las debilidades y vulnerabilidades de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. Tenemos que empezar enfatizando que, aunque la Fuerza Aérea de China tiene fallas, ciertamente no es débil según ningún criterio justo. Tanto por el tamaño de su ala aérea como por sus méritos tecnológicos, China realmente presume de tener la fuerza aérea de una superpotencia global. Antes de analizar los problemas de la fuerza, revisemos su poderío militar general. La columna vertebral de la aviación militar china y su avión más impresionante en producción masiva es el Chengdu J-20. El poderoso Dragón, un caza furtivo que debutó en servicio militar en 2017, el J-20 ha estado saliendo de las líneas de producción chinas a un ritmo impresionante, con más de 300 unidades del avión en servicio activo hoy en día. El J-20 es un caza bimotor furtivo para todo clima y el segundo más común del mundo, solo después del F-35 estadounidense. Dicen que está bien armado, tiene gran capacidad de carga, buen alcance y aviónica avanzada comparable a los mejores del mundo. Aunque es el principal caza furtivo de China, ya no es el único avión de este tipo en el país. Pekín ha estado preparando su Shenyang J-35 para el servicio y se cree que ya hay algunos en circulación. Cuando inicie la producción a gran escala, se espera que el J-35 funcione como versión terrestre y como avión embarcado con catapulta. Externamente, el J-35 se parece al F-35 estadounidense y probablemente será exportado a las fuerzas aéreas de Rusia y Pakistán. Además del J-35 y J-10, existe una variedad de aviones de combate de cuarta generación no furtivos, la mayoría basados en el diseño ruso del Sukhoi Su-27. El Su-27, introducido en el servicio soviético en 1985, fue creado como interceptor aire-aire para competir con el F-15 Eagle estadounidense, aunque desde entonces varias variantes han entrado en servicio. Entre el Su-27, el polivalente Su-30, el Su-35 para superioridad aérea y 3 variantes especializadas chinas, el J-1 Yinglong, el J-15 Tiburón Volador, nombre brillante capaz de operar en portaaviones, y el J-16 Qianlong. En total, se estima que China posee aproximadamente 1.000 ejemplares de estos aviones. Eso incluye alrededor de 400 ejemplares del J-16, una variante con aviónica avanzada y lista para las mejores municiones chinas. Sin importar la variante, las aeronaves Su-27 destacan por su gran velocidad, alcance y capacidad para llevar mucha potencia de fuego en al menos 10 pilones externos. Además de sus aproximadamente 1.000 derivados del Su-27, China opera más de 600 unidades del caza polivalente diseñado y desarrollado localmente, el J-10 Dragón Vigoroso. El J-10, similar al F-16 y al Eurofighter, es un caza monomotor que equilibra combate aire-aire y ataque, actuando como herramienta aérea versátil de destrucción. La última versión de la aeronave, la variante J-10C, es conocida por contar con una tecnología de aviónica y software a bordo particularmente impresionante, colocándola a la par de las mejores aeronaves no furtivas en servicio con cualquier nación del mundo. China, con su amplia variedad de aviones de combate, es una de las pocas fuerzas aéreas modernas que opera bombarderos estratégicos dedicados.
Esa parte del arsenal chino incluye más de 200 unidades del H-6, un bombardero que cuenta con un alcance de combate de 3.500 kilómetros y una bodega de armas capaz de transportar todo tipo de bombas guiadas y misiles grandes. Aunque el H-6 está basado en el antiguo Tupolev 16 soviético, una aeronave que voló por primera vez en 1952 y fue retirada en Rusia a principios de los años 2000, los H-6 actuales son sustancialmente más avanzados de lo que sus estructuras antiguas podrían sugerir. En particular, China opera al menos 120 de sus variantes H-6K y H-6M. Actualizados con motores avanzados, cabina moderna y capacidad para transportar misiles balísticos aéreos, como la mayoría de las versiones modernas del B-52 estadounidense. China también tiene más de 200 Hwasong H-7, un bombardero de combate más ligero pero aún potente, además del H-6, completando su arsenal de combate, Orange de drones no tripulados, incluyendo tanto drones de ataque similares a los Predator y Reaper estadounidenses, como una segunda clase de drones que es un poco más única. Cazas a reacción de la Guerra Fría reacondicionados para servir como enjambres desechables y señuelos ante una posible invasión de Taiwán. China apoya a sus fuerzas terrestres con varios cientos de helicópteros de ataque Z-19 y Z-10, además de algunos helicópteros antisubmarinos, estos últimos en pocas unidades. Las aeronaves de apoyo de China son tan importantes como las de combate. Reunidas a partir de una combinación de su fuerza aérea, su ala aérea naval y la rama de aviación de sus fuerzas terrestres. China utiliza algunos KJ-2000 de largo alcance como aeronaves de alerta temprana y control aerotransportado que brindan conciencia situacional en batalla a gran distancia. Pronto se sumarán los esperados KJ-3000 mejorados. Los respaldan unas 70 aeronaves KJ-200 y KJ-500 de alerta temprana, junto con varios helicópteros navales. Para la guerra electrónica, China opera alrededor de 20 aeronaves propulsadas por hélice, además de una docena de copias especialmente modificadas de uno de sus derivados del Su-27, el J-16, equipadas para interferencia de radar. China busca ampliar su flota de aviones de reabastecimiento en vuelo, que ahora tiene unos 25 jets de distintos modelos, similar al avión Growler de Estados Unidos. La nación satisface su transporte estratégico con unos 70 aviones de carga pesada, entre el Ilyushin 76 soviético y el Y-20 chino. China opera unos 120 aviones de transporte táctico y, contando todo, vuelan cerca de 100 más, biplanos de la era soviética que fueron desarrollados por primera vez allá por la década de 1940, acercándose a los 100 años. En total, China opera más de 3.000 aeronaves de combate de ala fija y rotatoria, y sus líneas de producción están sacando aviones de combate más avanzados semana tras semana. No solo eso, sino que a lo largo del último año, China ha demostrado que sus capacidades de investigación y diseño son bastante sólidas. Quiero decir, tan sólidas, de hecho, que la nación parece tener numerosas aeronaves de combate experimentales, ya sea en pruebas o a punto de entrar en producción. La más destacada es una aeronave provisionalmente llamada J-36, un avión trimotor sin cola visto por primera vez sobre China en diciembre de 2024. Aunque no ha sido reconocido formalmente por Pekín, se cree que es un prototipo de caza de sexta generación. Una designación que, de ser cierta, significaría que China tiene la oportunidad de ser la primera nación en poner en servicio principal una aeronave de sexta generación. China prueba al menos 2 prototipos avanzados de origen incierto, posiblemente tripulados o drones, además del bombardero furtivo H-20. Puede que una aeronave haya sido vista volando a gran altitud por fotógrafos civiles en China este año. Además, China avanza en la construcción de diversas aeronaves de combate colaborativas conocidas como drones acompañantes. Da un paso atrás, echa un vistazo largo y con mente abierta a las herramientas de combate aéreo que acabamos de mencionar, y esperaríamos que la conclusión sea bastante obvia. La Fuerza Aérea de China y sus capacidades militares en general son realmente bastante impresionantes. La Fuerza Aérea China cuenta con equipo nuevo y puede cumplir casi todos los requisitos de una fuerza aérea moderna. Para notar el primer problema evidente con la Fuerza Aérea de China, no es necesario revisar a fondo, aunque también lo haremos. En cambio, el primer problema que debemos enfatizar está completamente arraigado en el hecho del hardware nuevo y reluciente de China. Porque en la Fuerza Aérea de China, tanto aeronaves como pilotos y tácticas son impecables. Todo parece nuevo.
La última vez que la República Popular China entró en guerra, el mundo era muy distinto. John Lennon, la princesa Diana, Richard Nixon y Jackie Onassis estaban todos vivos y bien, y la banda Queen apenas había anunciado que, de hecho, te harán vibrar. Y la República Islámica de Irán no tenía años ni meses, sino apenas unos días de haber nacido. En 1979, China y Vietnam tuvieron un enfrentamiento de casi 4 semanas llamado la Guerra Sino-Vietnamita. Los recuentos occidentales estiman entre 50 y 60 mil muertes en la guerra. Para nuestros fines, importa menos el resultado de los combates y más qué volaba el Ejército Popular de Liberación. De hecho, China no estaba volando nada durante ese combate, al menos no en cuanto a apoyo aéreo de combate para sus tropas terrestres. Y las personas que formaban parte de la Fuerza Aérea de China en ese entonces, hace mucho que dejaron el servicio. De hecho, muchos de ellos ya han fallecido. Desde entonces, China nunca ha librado una guerra aérea, ni contra un adversario de igual nivel, ni contra uno de nivel similar, y ni siquiera contra un adversario que hubiera estado claramente superado en el cielo. Ningún piloto de combate chino ha tenido experiencia en combate, y no se sabe de un solo alto comandante de la Fuerza Aérea China que haya dirigido una fuerza aérea moderna en batalla. Por supuesto, decimos que no se sabe que el personal chino haya participado en esas cosas, porque siempre hay un poco de área gris cuando se trata de experiencia. Ciertamente no vamos a ser tajantes y afirmar que no, ni uno solo. Ningún piloto chino fue discretamente despojado de su uniforme y enviado a volar cazas Sukhoi rusos como parte de la guerra en Ucrania o el conflicto previo en el Donbass. Pero incluso, si unos cuantos pilotos selectos han podido probar el combate, la gran mayoría de los pilotos de China y sus líderes militares no han tenido esa oportunidad. Han sido entrenados mediante simulaciones digitales, ejercicios en la vida real y una instrucción práctica y teórica intensiva. Pero ninguno ha participado en una guerra aérea oficial de ningún tipo. Ni siquiera han realizado un ataque aéreo del tipo que se ha vuelto tan común durante la guerra global contra el terrorismo y todo tipo de operaciones contra insurgentes. Es imposible cuantificar cuánto importa la experiencia en los entornos modernos de combate, pero la diferencia entre los ejércitos experimentados que están acostumbrados a las exigencias del combate y los ejércitos que nunca han tenido ni una probadita es absolutamente como el día y la noche. Esto es aún más cierto en el combate aéreo, donde el fuego enemigo, las prioridades y las condiciones cambiantes y posibles aeronaves enemigas complican la situación. Todo eso hace que el ya difícil reto de volar sea realmente casi imposible. Incluso para veteranos experimentados en combate, la cabina es un verdadero desafío. En un entorno de alta presión, los pilotos en su primer combate suelen tener lapsos de juicio, errores de cálculo, descuidos o errores graves, que en un sentido académico ya saben cómo evitar. Para las fuerzas aéreas, eso les permite agregar nuevos pilotos a sus escuadrones de manera gradual y exponerlos a condiciones de combate junto a veteranos experimentados. Ese es un problema que se puede superar, con pilotos experimentados ayudando a guiar, coordinar y, si es necesario, proteger la vida de los más nuevos. Pero cuando todo el escuadrón vuela a la batalla por primera vez, todos al mismo tiempo, contra un adversario igual o casi igual de experimentado, eso va a ser un gran problema. Los pilotos de China carecen de compañeros de ala experimentados que los apoyen. Y aunque los registros históricos son variados cuando se trata de combatientes relativamente inexpertos que logran estar a la altura del momento, es en la cabina donde las tropas sin experiencia enfrentan la mayor barrera para el éxito. A diferencia de un pelotón o una compañía de soldados en tierra, los pilotos de combate prácticamente no tienen margen de error. Un soldado en tierra, si su unidad es atacada, puede buscar cobertura y empezar a disparar de vuelta, pero un aviador de combate, por defecto, debe tomar cada decisión en una fracción de segundo mientras realiza el equivalente aéreo de maniobrar un auto de alto rendimiento por una avenida concurrida de la ciudad a 200 km por hora. A veces deben responder a amenazas desde varias direcciones al mismo tiempo sin poder verlas bien, o a sus compañeros durante maniobras intensas mientras buscan mantener la conciencia situacional y cumplir sus objetivos. Igual ocurre con las tripulaciones de reabastecimiento aéreo que realizan esa tarea compleja por primera vez en circunstancias adversas. Las tripulaciones de aviones de alerta temprana ahora deben mantener la conciencia del campo de batalla al ver cómo aviones y vidas reales desaparecen de sus pantallas. Incluso el periódico oficial del Ejército Popular de Liberación ha señalado directamente este problema, llamándolo la enfermedad de la paz. Pero en ningún lugar importa más la podredumbre y atrofia de la enfermedad de la paz que en la Fuerza Aérea de China. Y no es como si la primera experiencia de combate que reciban los pilotos chinos fuera una dosis cuidadosamente medida destinada a inmunizarlos y hacerlos más fuertes.
Es probable que la primera gran guerra de China en el siglo XXI sea por Taiwán, enfrentando a su fuerza aérea contra pilotos estadounidenses más experimentados, que usarán jets furtivos avanzados. Aunque hace tiempo que los pilotos estadounidenses no combaten aviones enemigos, muchos han volado en zonas de combate activas, más de lo que se puede decir de sus adversarios chinos. La historia reciente de enfrentamientos aéreos de Estados Unidos también le permite perfeccionar sus mejores prácticas, adaptarse a las fortalezas y limitaciones comprobadas de sus aeronaves y usar datos para guiar su toma de decisiones en el futuro. Todos lujos que China simplemente no tiene. Al igual que los pilotos chinos carecen de experiencia en batalla, sus aeronaves tampoco han sido probadas en combate. Hay excepciones limitadas aquí para aeronaves fabricadas en China que están en servicio con otros ejércitos alrededor del mundo, y hablaremos de esas excepciones en un momento. Pero esas no son aeronaves operativas en la Fuerza Aérea China, solo las diseñó y exportó. Son aeronaves que vuelan por separado. Las copias en el arsenal de China nunca se han puesto a prueba en condiciones de combate en nombre de China, y algunas de las más importantes nunca se han probado en absoluto. Describir al sigiloso J-20 como columna vertebral de la flota aérea china fue positivo en algunos aspectos. Es un caza de quinta generación producido en grandes cantidades, por lo que estaría disponible a gran escala en tiempos de guerra. Pero también es una plataforma que nunca ha disparado sus misiles en combate. En teoría, es capaz de ocultarse incluso de las defensas enemigas más sofisticadas, desempeñarse de manera brillante en combates aéreos cercanos y ser capaz de regresar rápidamente de una misión a otra sin desmoronarse bajo presión. Pero si el J-20 entra en combate, y aunque sea una de esas capacidades resulta ausente, entonces la columna vertebral del ejército moderno de China habrá demostrado no ser columna vertebral en absoluto. Y ese mismo problema se extiende a toda la Fuerza Aérea China. China confía en que sus bombarderos H-20 y tripulación pueden llegar al objetivo, lanzar su carga y regresar sanos y salvos. Pero China en realidad no lo sabe porque nunca se ha hecho. Las tripulaciones de transporte estratégico del país deberían ser capaces de llevar a cabo misiones intensas de inserción y extracción en pistas cortas y con tiempo limitado para trabajar, pero las tripulaciones aéreas nunca lo han intentado, ni sus aeronaves han sido probadas bajo esa presión y riesgo de fuego enemigo. Incluso aviones de combate como el J-10C, que han participado en combates, aún no operan en grandes cantidades. Para cualquiera de las aeronaves de China, los desafíos aerodinámicos, errores en la línea de producción, puntos débiles y vulnerabilidades desconocidas o tecnología que no rinde como se espera podrían estar al acecho, solo esperando la oportunidad para perjudicar a los pilotos y comandantes de China. Aunque la experiencia es clave, la falta de familiaridad de China con el combate aéreo real es solo el inicio. Hagamos una suposición radical en este momento, a pesar de una completa falta de experiencia en el mundo real. Para ellos mismos, para quienes los entrenaron y para quienes entrenaron a quienes los entrenaron. Los aviadores militares de China son los mejores del mundo. Ahora, con esa suposición en mente, hagamos otra pregunta. ¿Qué tanto importa realmente esa habilidad en aviación si cada vez que intentan volar, sus aeronaves pierden potencia y se estrellan contra el suelo? Digo, estamos exagerando, por supuesto. Por suerte para los pilotos de China, sus aviones parecen ser bastante buenos para mantenerse en el aire. Pero toda la experiencia operativa no sirve si la tecnología no está al nivel. Para los aviones de combate chinos, este problema va más allá de no haber sido probados en combate. Algunos problemas solo surgen en la guerra, pero otros se notan fácilmente en paz. Y en el caso de China, esos problemas están en todas partes, incluso afectan al avión de combate en el que Pekín planea confiar. Sobre todo, el mayor problema del caza furtivo J-20, como otros aviones de combate chinos, son sus motores. Aunque el J-20 es un caza de alto rendimiento, los diseñadores chinos no han logrado igualar el motor planeado para el J-20. El WS-15 sigue sin estar listo, a 20 años de su primer encendido en pruebas. Se reporta que el motor suele sobrecalentarse. Sus firmas térmicas no son furtivas y consume tanto combustible que limita el alcance del J-20. Por el momento todavía no está claro que el motor se está integrando en los nuevos modelos J-20 como una cuestión de rutina. Además, los problemas en la cadena de suministro dificultan tener el motor listo. Incluso cuando esté disponible, China deberá pasar años retirando y modernizando los J-20 en servicio, a menos que quiera mantener su flota limitada por una planta de energía inferior. Mientras tanto, China usa el motor WS-10, que es inferior.
aunque es conocido por sobrecalentarse, apagarse intermitentemente y no volar a velocidades supersónicas sostenidas sin post-quemadores. Más allá de sus problemas perpetuos con el motor, al J20 frecuentemente se le han cuestionado sus atributos furtivos. Aunque durante años se ha debatido sobre su parte frontal potencialmente comprometida, el tema de los alerones delanteros o canards ya se resolvió en su mayoría, concluyendo que no representan un gran problema. La calidad de fabricación de la aeronave parece dejar huecos en el revestimiento de algunos aviones que podrían hacerlos mucho más visibles en el radar. También se cree que solo es una fracción de sigiloso cuando se observa desde la parte trasera o lateral, especialmente con motores que arden a altas temperaturas, lo que lo convierte en un objetivo principal para las medidas de detección por infrarrojos. Sus compartimentos internos de armas son más pequeños que los de los F-35, lo que limita mucho su carga útil en modo sigiloso. Y actualmente ni siquiera puede transportar bombas dentro de ese compartimento. Se sabe que tiene requisitos de mantenimiento bastante considerables que minimizan su tiempo de vuelo y, según varios expertos occidentales, depende al menos parcialmente de tecnología robada de Estados Unidos y Rusia. En términos prácticos, ese último punto realmente no importaría, excepto por el hecho de que combinar varias tecnologías robadas, además de elementos de diseño autóctonos, sin comprender completamente la tecnología robada que se está integrando, es una receta para que surjan problemas extraños e impredecibles cuando menos se esperan. Muchos aviones de combate chinos, como el J-20, enfrentan problemas similares de motores comprometidos. El J-10C, el avión no furtivo más potente de China, usa el poco confiable WS-10, un motor que requiere mantenimiento frecuente e incluso reemplazo ocasional, algo no deseable en un caza monomotor. China está desarrollando motores de nueva generación para impulsar su flota de bombarderos H-6, pero tendrá que sacar esos bombarderos de servicio cuando el nuevo motor, el WS-18, esté disponible. Incluso el misterioso jet llamado provisionalmente J-36 parece tener motores poco potentes. Es un diseño trireactor, con no uno ni dos, sino 3 motores colocados muy juntos. Aunque esa configuración puede crear estelas geniales, no es lo ideal en un caza avanzado. Probablemente se deba al diseño pesado y de largo alcance de la aeronave, que tiene demasiada masa para que solo 2 motores de avión de combate chinos la muevan bien. Luego está la gran dependencia de China en aeronaves de la línea Su-27 como su principal caballo de batalla. Mientras más y mejores J-20 entran en servicio, también enfrentan problemas de motores, especialmente el avanzado Shenyang J-16. Pero en la práctica, su alcance es mucho menor al anunciado en los materiales oficiales de China. Los J-11 de China en su mayoría no pueden recibir reabastecimiento de combustible en el aire, mientras que el más avanzado J-16 carece de toberas de motor con vectorización de empuje y la capacidad de volar en supercrucero. No solo eso, sino que toda la base del Su-27 para estos aviones está desactualizada, con el Su-27 y sus muchos derivados habiendo aparecido en suficientes entornos de guerra y participado en suficientes operaciones de combate altamente visibles que los adversarios de China casi con certeza entienden las vulnerabilidades inherentes de la aeronave. La cadena de suministro china para los derivados del Su-27 tampoco está bien, pues Pekín aún depende parcialmente de Rusia para mantener estos aviones operativos mientras surgen alternativas. China ha sido bastante entusiasta en retirar sus J-11, J-16 y los aviones Sukhoi de fabricación rusa del servicio, así como los J-15 aptos para portaaviones en los que la Marina china confía para equipar sus portaaviones. Y ningún análisis de la Fuerza Aérea China estaría completo sin regresar al bombardero H-6. Aunque el H-6 es grande, rápido y China lo ha actualizado, aún tiene varias desventajas. Muchas copias chinas están desactualizadas y no se han modernizado según los estándares actuales. Se cree que solo unos 120 de estos aviones, como máximo, están listos para entrar en combate activo y aún así esa cifra podría ser optimista. El H-6, basado en un diseño soviético de 1952, tiene poca capacidad de carga útil según los estándares actuales. Con las variantes estándar en la Fuerza Aérea China hoy en día, el H-6K solo es capaz de transportar una carga útil de aproximadamente 15 toneladas. Si eso parece impresionante, necesitamos dar contexto. Esa es casi exactamente la misma carga útil que el F-15X de Estados Unidos. Una aeronave pilotada por una sola persona alcanza casi el triple de velocidad del H-6 y es mucho más segura. Gracias a su maniobrabilidad y defensas, el B-52H mejorado de Estados Unidos transporta más del doble que el H-6 a igual velocidad y con mayor alcance. Además, el B-52 puede operar junto al B-1 y B-2, mientras que los igualmente antiguos bombarderos Tupolev 95 de Rusia pueden operar junto con el Tupolev 22 y el Tupolev 160.
El H-6 de China suele volar solo acompañado por cazas o el más pequeño y simple JAH-7. No es furtivo ni podría sobrevivir en combates aéreos modernos, donde los cazas chinos no han neutralizado defensas ni aeronaves enemigas con armamento de largo alcance lanzado lejos del campo de batalla. Si los eventos mundiales recientes indican algo, debería haber al menos una aeronave china inmune a críticas. Y esa es la G-10C, una aeronave que, según Pakistán, derribó varios aviones Rafale de fabricación francesa en combate con la India hace apenas unos meses. Pero incluso la J-10C tiene problemas, no solo por su poco confiable motor WS-10. La aviónica de la J-10C destaca en ciertos aspectos, pero queda atrás frente a estándares modernos. Su carga útil es ligera y su alcance corto, incluso antes de considerar el alto consumo de combustible del motor. E incluso los logros de la J-10C en Pakistán han sido puestos en duda, a pesar de que la evidencia parece respaldar la idea de que la J-10C sí derribó aviones Rafale franceses. Esa victoria en combate parece deberse más a que India malinterpretó el alcance de los misiles lanzados por los J-10C de Pakistán. Según fuentes tanto indias como pakistaníes, hablando con la prensa internacional, los pilotos de la India pensaban que los misiles no los alcanzarían, porque aparentemente el alcance de los misiles PL-15 de fabricación china que Pakistán usó era mucho mayor de lo que China había anunciado. Para ser claro, eso es un punto positivo para los misiles chinos y un recurso clave al evaluar la fuerza aérea del país. Aunque esa versión de los hechos sea cierta, es prematuro afirmar que el J-10C superó a cazas occidentales avanzados o que realmente compitió con ellos. Sin eso, el J-10C es tan poco probado como el J-20 o cualquiera de los otros aviones de combate modernos de China. Juguemos de nuevo al abogado del diablo manteniendo la suposición mencionada antes. Aunque los aviadores militares de China son inexpertos, han logrado ser los mejores del mundo. Y agregamos otra suposición, que los problemas de las aeronaves militares chinas que explicamos no son realmente preocupantes, y que el J-20, J-10C, H-6 y todo lo que China vuela son tan impresionantes como Pekín quiere que creamos. Incluso en un escenario donde China sí tiene los pilotos y las aeronaves que necesita, todavía hay más razones para estar preocupados. Una fuerza aérea global necesita más que un buen arsenal. Tienes que ser capaz de unificar ese arsenal en una fuerza aérea funcional. Y aquí, una vez más, hay razones para creer que China no es tan formidable como parece. El mayor problema aquí se reduce al diseño de la fuerza. ¿Qué aeronaves ha elegido China para cumplir sus principales tareas de guerra y cuáles son sus ventajas y desventajas? No existen dos fuerzas aéreas iguales. Brasil e Italia tienen similar poder económico para mantener sus fuerzas armadas, pero Brasil, sin enemigos geopolíticos reales, pero al tener una vasta Amazonia que vigilar, ha apostado por aviones ligeros de largo alcance con hélice para patrullajes remotos, con solo 36 aviones de combate modernos disponibles para el país al recibir todos sus pedidos. Italia, en cambio, es un miembro relativamente poderoso de la alianza de la OTAN, formando una flota de casi 100 F-35 y casi 100 Eurofighter Typhoon, pero sin los aviones de patrulla con hélice que Brasil desea. China busca una fuerza aérea enfocada en superioridad aérea de largo alcance y alta tecnología. El J-20, su principal inversión, destaca al derribar aeronaves enemigas, aunque también puede atacar. Y China ya ha construido más de 300 de estas cosas. Sus cazas de ataque y bombarderos estratégicos se presentan públicamente con alcances de combate de varios miles de kilómetros, aunque probablemente su alcance real sea mucho menor, por los problemas de motor mencionados. Los bombarderos modernizados de China pueden lanzar misiles de crucero de largo alcance, y los nuevos jets furtivos J-35 operarán en portaaviones lejanos, antes de agregar su propio alcance de combate sustancial a la mezcla. Si China planeara una guerra hipotética donde su arsenal estuviera mejor preparado para ganar, probablemente sería contra un adversario. A 1000 kilómetros, sus aviones furtivos podrían desmantelar defensas enemigas rápidamente, permitiendo que una segunda oleada de ataque devaste lo restante. Pero si eso es correcto, entonces la composición del resto de la Fuerza Aérea de China simplemente no tiene mucho sentido.
China pone un énfasis desproporcionadamente grande en diseñar y adquirir aviones de combate hasta el punto de que su flota de aviones de apoyo no combatientes parece prácticamente anémica. Aunque eso quizá no sea un gran problema para otra fuerza aérea con enfoque distinto, es un problema relevante para una fuerza aérea como la de China. Actualmente, Pekín cuenta con solo 25 aviones cisterna para apoyar a más de 3.000 aeronaves de combate de su fuerza aérea y ala naval. Una proporción de 120-1. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene unos 500 aviones cisterna para 2.000 aviones de combate, una proporción de 4-1, sin contar otras ramas del ejército. Y aún así considera que está en una crisis de reabastecimiento en vuelo. Con tan pocos aviones cisterna disponibles, China solo puede mantener un pequeño grupo de aviones de combate en el aire por periodos prolongados durante misiones. Lo que significa que cualquier operación de gran escala tendrá que depender del combustible que los cazas chinos puedan transportar por sí mismos. Incluso en aviones no furtivos, usar tanques externos reduce la capacidad de llevar carga o municiones. Mientras que, si una aeronave como el J-20 quiere mantenerse furtiva, entonces los tanques de combustible externos ni siquiera son una opción. Aunque esto podría ser aceptable para China en una ofensiva contra Taiwán, donde esperaría un solo ataque total para neutralizar al enemigo en horas, incluso ese tipo de operación corre el riesgo de salirse de control silenciosamente si la resistencia es mayor de lo esperado, y China tiene que retirar a sus cazas para un proceso de reabastecimiento prolongado. Cuando las operaciones se complican, China realmente necesita aviones de reabastecimiento en vuelo y casi no tiene. Lo mismo aplica para los aviones de alerta temprana y control de China, responsables de la conciencia situacional en el campo de batalla. China posee varios aviones alerta temprana, aerotransportada y C, pero solo el KJ-2000 ofrece conciencia de 360 grados en un gran campo de batalla por largos periodos. China tiene menos de media docena de ellos. No son furtivos, son difíciles de proteger de armas de largo alcance y requieren grandes tripulaciones especializadas. Son aviones muy difíciles de reemplazar si se pierden. Solo pregúntenle a Rusia, donde la A-50 de Moscú, equipados de manera similar, ha sido devastada por Ucrania durante 3 años y medio de guerra. China planea sumar pronto el nuevo avión KJ-3000 ATVNC a su arsenal. Se cree que solo uno de estos aviones se ha completado y la capacidad de China para producir más es muy limitada. China tampoco destaca en aviones de guerra electrónica, pues usa modelos antiguos, la mayoría de hélice y en poca cantidad. En transporte aéreo estratégico, China casi se desmorona. Entre los Ilyushin 76 soviéticos y los Is-20 nacionales, China dispone de cerca de 70 aviones de transporte estratégico y unos 60 turbohélice de 4 motores que, siendo generosos, pueden considerarse transportes tácticos. Compáralo otra vez con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sin considerar el inventario de la Marina o los Marines. Y no es competencia fuerte. Estados Unidos cuenta con unos 250 aviones de transporte estratégico y un número similar de transporte táctico, demostrando su capacidad para desplegarlos a larga distancia en operaciones logísticas complejas. Una habilidad que China ni siquiera ha comenzado a demostrar que puede igualar. Con pocos aviones de transporte estratégico, China tiene opciones limitadas para operaciones militares grandes en el extranjero. Si quisiera actuar contra Taiwán, aunque asegurara su espacio aéreo rápidamente, tendría que esperar la llegada de una flota de buques lentos y vulnerables. Transportar tropas y equipo, o enviar pequeños grupos de paracaidistas o fuerzas de desembarco con los aviones de transporte disponibles. Sin mencionar que si China quiere realmente estacionar alguno de sus propios aviones en aeródromos capturados en un lugar como Taiwán, entonces carecerá de la capacidad para proporcionar apoyo logístico para esa operación por vía aérea. Eso significa que no habrá reabastecimiento rápido de municiones ni manera de enviar rápidamente piezas de repuesto si los aviones resultan dañados, y tampoco habrá forma de reforzar y fortificar rápidamente los aeródromos en zonas en disputa. Finalmente, incluso la flota de aviones de combate de China está mal equipada para este tipo de operaciones. La mayoría de los aviones de combate de China, así como sus bombarderos H-6, transportan cargas útiles relativamente pequeñas en comparación con aviones similares en los arsenales de otras naciones. Su caza principal, el J-20, es de los más decepcionantes en ese aspecto. Como mencionamos antes, el J-20 ni siquiera puede transportar bombas, lo que limita gravemente sus opciones para eliminar las defensas aéreas enemigas y los cazas adversarios. Ni tampoco podría China confiar en la idea de compensar la poca carga útil de cada avión volando grandes cantidades de aeronaves al mismo tiempo.
Incluso si China estuviera completamente enfocada en una sola operación militar, como una invasión a Taiwán, aún tendría que distribuir la mayoría de sus aviones de combate por toda la nación. Una buena parte estará en tierra en cualquier momento, como sucede con cualquier fuerza aérea moderna, mientras que otros tendrán que permanecer en posición tanto para la defensa territorial rutinaria como para llevar a cabo operaciones defensivas para hacer frente a posibles contraataques. Usando Taiwán como ejemplo, cualquier invasión china seguramente provocará que una gran cantidad de drones y misiles regresen al continente chino. Y China necesitará aviones en el aire para eso. También debe reservar algunos para otras tareas. China mantiene una fuerza de invasión menor, que después deberá dividir en varias oleadas para evitar que logre superioridad aérea sobre Taiwán y luego abandone la zona. Esas primeras oleadas de una fuerza de invasión aérea estarían compuestas principalmente por aeronaves furtivas que transportarían cargas útiles pequeñas, y solo podrían pasar cierto tiempo volando y buscando objetivos antes de regresar al continente. China no tiene aviones cisterna para reabastecimiento aéreo que les permitan seguir volando. En ese caso, unos 100 J-20 sigilosos deberían intentar neutralizar eficazmente a más de 250 cazas taiwaneses, decenas de baterías de defensa aérea y cientos de lanzadores de misiles. Todo antes de que lleguen los F-35, F-22 o F-15X desde la base aérea de Cadena en Okinawa. Supongo que menos de eficiencia perfecta, y esa invasión aérea de Taiwán se complica rápidamente. Lo peor es que los desequilibrios en la fuerza aérea de China solo generan problemas mayores. China enfrenta adversarios más lejanos de su territorio. El estrecho de Taiwán mide en promedio 180 kilómetros de ancho, lo que permite a los planificadores militares chinos confiar en las bases del continente para apoyar una invasión. Las operaciones más alejadas en el Pacífico, contra Filipinas, contra Japón, contra las islas periféricas del Pacífico o en otros lugares, serían sustancialmente más difíciles de sostener para China. En un mundo donde las naciones del Indo-Pacífico responden como se espera a una invasión china de Taiwán, China tendrá mucho más difícil asegurar el control sobre su objetivo si no puede mantener un perímetro aéreo para evitar que aviones de guerra estadounidenses, japoneses, surcoreanos, australianos y de otros países se acerquen. Con tan pocos aviones de reabastecimiento y transporte estratégico para operar desde los aeródromos de islas artificiales que China construyó, será muy difícil que China logre cualquier perímetro aéreo. Si no logra mantener un perímetro, cualquier invasión china de Taiwán ocurrirá en un espacio aéreo muy disputado. Alejándonos de los defectos en el fondo y el estilo de la Fuerza Aérea China, llegamos a un conjunto mucho más grande de factores complicados que se mueven tras bambalinas para hacer su trabajo aún más difícil. En China, el ejército y la política partidista están aún más interconectados que en la mayoría de las naciones del mundo. Donde los instrumentos burocráticos estatales de China ejercen poder, la corrupción nunca está lejos. El soborno, el autobeneficio y el robo descarado de recursos estatales son problemas que existen en todos los niveles del ejército chino. Aunque se desconoce el alcance total del problema, los vistazos ocasionales pueden mostrar un panorama devastador. Toma el ejemplo de la corrupción dentro de la Fuerza de Cohetes de China cuando, a partir de 2023, Pekín tomó medidas enérgicas contra el enorme soborno que llevó a todo tipo de equipos defectuosos y comprometidos, incluyendo el reemplazo regular del combustible de misiles por agua para ocultar el robo de combustible. Más allá de ese escándalo, los dos hombres que recientemente encabezaron el Ministerio de Defensa Nacional de China fueron destituidos durante purgas anticorrupción, y el actual ministro de Defensa, Dong Sheng, supuestamente también ha sido objeto de investigaciones propias. La purga más reciente de Xi ha visto la destitución de varios líderes importantes de defensa en China, incluidos los dos generales a cargo de la Fuerza de Cohetes y varios funcionarios de alto perfil involucrados en el desarrollo de nuevas tecnologías. Cabe destacar que las campañas anticorrupción de Xi dentro del ejército han arrasado con numerosas figuras que eran ampliamente reconocidas como leales a Xi. Esto sugiere una posible revuelta interna en la facción de Xi. O, más probable, problemas de corrupción tan endémicos que obligaron a destituir a sus propios aliados. Aunque es difícil precisar la corrupción en la Fuerza Aérea China, las acciones recientes de Pekín sugieren muchos problemas ocultos. Consideremos al hombre que lideró la rama militar antes de Chang Ding-ki, quien tomó el mando en 2021. Antes de Chang, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación fue dirigida por Ding Lai-hang, quien estuvo al mando poco más de 4 años.
Pero 2 años tras su inexplicable destitución, Ding fue atrapado en las campañas anticorrupción lanzadas desde la cúpula de Pekín. Le quitaron los prestigiosos cargos que había disfrutado después de que terminó su tiempo en el ejército. A inicios de este año, el principal fabricante de aviones militares de China destituyó a 2 de sus altos ejecutivos. Aunque es raro que Pekín revele la corrupción en su ejército, la Fuerza Aérea es un objetivo atractivo para altos funcionarios que buscan ganar dinero. Ya sea desviando fondos de contratos lucrativos, vendiendo componentes fabricados para aeronaves o secretos militares a otros países, no faltan oportunidades en la Fuerza Aérea China para un estafador emprendedor. En el ejército de China, la corrupción supera el simple soborno de generales o empresas estatales de defensa. En cierto modo, la corrupción dentro del sistema es una creación deliberada y cuidadosa de los propios líderes de China. No solo para enriquecerse, sino para asegurarse de que el ejército no se convierta en una amenaza para el propio régimen. La élite gobernante de China ha sido muy cuidadosa en eliminar posibles desafíos de cualquier ángulo. La gente común no puede votar por un líder diferente ni organizarse para forzar un cambio político. Líderes opositores no pueden formar partidos independientes. A las élites adineradas se les recuerda que sus fortunas dependen del permiso de Pekín. Los líderes de China están tan ocupados luchando entre ellos que difícilmente pueden desafiar a los poderes políticos superiores. En cambio, el ejército chino ha sido rigurosamente blindado contra golpes de Estado a lo largo de generaciones. Los ascensos se basan más en lealtad que en mérito. Las estructuras de liderazgo internas se hacen intencionalmente burocráticas e ineficientes, y a un número muy reducido de comandantes de confianza se les otorga la gran mayoría de la autoridad de mando y control. Eso aplica especialmente a la Fuerza Aérea China, donde incluso una tripulación de bombardero rebelde, en condiciones adecuadas, podría eliminar al liderazgo político de China, algo imposible para un grupo rebelde de soldados o suboficiales. Y desafortunadamente para el ejército chino, protegerse contra golpes de Estado viene a costa de la efectividad militar en el campo de batalla. Beijing ha preferido impulsar alternativas en vez de promover a sus mejores y más brillantes, que no causarán problemas. Ha hecho que las decisiones de sus comandantes militares deban pasar por comisarios políticos, quienes suelen carecer de experiencia o conocimiento básico sobre el funcionamiento del ejército. En tiempos de paz, los comandantes militares chinos necesitan la aprobación del comité hasta para sacar submarinos a la superficie. Los ejercicios militares del país suelen buscar impresionar a las élites del partido más que mejorar las habilidades de las tropas. La participación y los esfuerzos anunciados para reformar el sistema han resultado ser poco más que un acto de simulación. China no puede solo accionar un interruptor en tiempos de guerra y esperar que la burocracia, la ineficiencia y la corrupción en su ejército desaparezcan. Para la Fuerza Aérea Nacional, las operaciones de combate reales exigirán coordinación en tiempo real, decisiones eficientes y destreza táctica del liderazgo. Esa corrupción interna podría resultar aún más dañina que para cualquier otro. Si combinamos todos los muchísimos problemas de la Fuerza Aérea China, desde una completa falta de experiencia hasta un diseño de fuerza extraño y discordante, pasando por tecnología poco potente y decepcionante, hasta la corrupción autoenriquecedora y patrocinada por el Estado, no es un buen panorama, ¿verdad? En Warfronts no tenemos acceso secreto al ejército chino. Solo podemos guiarnos por observaciones externas, análisis de expertos y fragmentos de noticias filtrados desde el Reino del Medio. Pero si de hecho la Fuerza Aérea de China está limitada por cada uno de los problemas que hemos mencionado, todos al mismo tiempo, entonces la capacidad de China para pelear una guerra del siglo XXI contra un adversario moderno debería estar, con razón, en duda. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación solo funciona como unidad en situaciones muy limitadas. Sus líderes no tienen pruebas de que sus tripulaciones aéreas inexpertas o aviones de combate soporten los rigores de la batalla. Para que China perciba esta fuerza aérea como capaz de destruir a un adversario menor, similar al ataque aéreo de Estados Unidos contra Irak en 1991, entonces sí, tal vez podríamos creerlo. Pero para que China confíe en que su fuerza aérea puede enfrentar una guerra contra Taiwán y así contra Estados Unidos y sus aliados del Indo-Pacífico, no parece una apuesta inteligente. Pero hay otra opción: hablar suavemente y llevar un garrote muy grande. Verás, cuando la Fuerza Aérea de China se mete en problemas es porque los adversarios de China están leyendo la letra pequeña.
China presume sus cientos de cazas furtivos J-20, lo cual impresiona, salvo si investigas sobre sus motores o problemas de perfil furtivo. China cuenta con más de 100 bombarderos estratégicos, lo cual impresiona, aunque los datos podrían matizar esa impresión. China, la superpotencia emergente de este siglo, posee una de las fuerzas aéreas más grandes y avanzadas del mundo. Y esa afirmación por sí sola es innegable. Resulta que una de las fuerzas aéreas más grandes y técnicamente sofisticadas del mundo viene con algunos inconvenientes notables, pero si eso es o no un problema para China, depende de cómo Pekín respondería a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función real de la Fuerza Aérea China? ¿Está destinada a ganar guerras o a evitar que las guerras ocurran en primer lugar? Si la Fuerza Aérea China busca invadir Taiwán, dominar el Indo-Pacífico y someter a Estados Unidos, sería una batalla cuesta arriba, ¿no? Pero que China invada Taiwán o cualquier lugar sería un cambio importante en la forma en que el Estado chino moderno opera. Beijing no ha librado una guerra desde finales de los años 70, pero no es por falta de oportunidades. Si hubiera querido, pudo enviar fuerzas al extranjero en misiones de estabilización en Asia y África para proteger intereses chinos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pudo haber sido más beligerante en sus disputas fronterizas en el Himalaya con la India. Podría haber desplegado fuerzas de paz en Medio Oriente, enviado tropas en grandes cantidades para ganar experiencia en Ucrania, o haber intentado arrebatar un poco de territorio a cualquiera de las naciones vecinas con las que China comparte frontera. Este año, China tuvo 3 oportunidades de intervenir militarmente en conflictos regionales: India versus Pakistán, Tailandia versus Camboya y la guerra civil en Myanmar. Pero cada vez Pekín ha rechazado la oportunidad. Por supuesto, nada en la geopolítica es absoluto. Pero si China realmente tuviera la intención de invadir Taiwán, entonces, ¿por qué dejaría pasar tantas oportunidades? Para que sus fuerzas adquieran experiencia de combate y para que su equipo sea probado en enfrentamientos de menor riesgo. La manera de explicar la Fuerza Aérea de China, no como un ideal platónico, sino como realmente existe hoy en día, es explicarla como un instrumento de disuasión. Ahora, el arma clásica de disuasión en el mundo actual es la ojiva nuclear. Sí, podría borrar una ciudad si realmente la usas, pero si amenazas con usarla, puedes hacer que hasta los rivales más fuertes lo reconsideren y modifiquen su actitud. En un sentido defensivo, es fácil ver cómo la Fuerza Aérea de China podría ser un elemento disuasorio. Después de todo, si alguna nación del mundo atacara a China, se encontraría enfrentando todo el poderío aéreo de China. Y eso obviamente va a salir bastante mal, incluso si un adversario logra ganar. Pero las armas de disuasión no necesariamente tienen que ser una herramienta de defensa para ser utilizadas con el máximo efecto. En lugar de comparar la Fuerza Aérea de China con un arma nuclear, digamos que estás robando un banco. Te acercas al cajero, le das una nota y le pides que ponga dinero en la bolsa. Y haces un gesto muy obvio de meter la mano en tu bolsa mientras los miras fijamente. En realidad no sacas nada de la bolsa y, como sucede, simplemente no lo necesitas. El cajero del banco se da cuenta de que está bajo amenaza, obedece, y en un par de minutos tú y tus cómplices ya han salido por la puerta. Entonces, ¿qué había en tu bolsa? Era una pistola completamente cargada, un gran cuchillo brillante, un pollo de hule, aire. Sea cual sea la verdad, nadie debe saberlo. Convenciste al cajero del banco de que no valía la pena arriesgarse para saber si la bolsa era una amenaza real. Así, China transformó su fuerza aérea en una potente herramienta de disuasión. Si China presenta nuevas aeronaves misteriosas, se enfoca mucho en aviones furtivos y prioriza el combate sobre la logística, probablemente su objetivo siempre fue construir una herramienta de disuasión. Como nuestro ladrón de bancos que mete la mano en la bolsa con aire amenazante, China usa su fuerza aérea para lanzar una pregunta a sus adversarios. Sea lo que quieras pelear, ganar, proteger o negociar contra China, ¿vale la pena arriesgarse contra la Fuerza Aérea China? El adversario de China quizás crea que puede ganar, pero nuestro cajero puede estar 90% seguro de que la mochila del ladrón está vacía. Estar 90% seguro no es tan seguro cuando el riesgo de estar equivocado es el riesgo de recibir una bala. Si vemos a la Fuerza Aérea de China como herramienta de intervención internacional, todo está perdido. Es lenta, está desequilibrada y su personal nunca ha experimentado ni siquiera un combate limitado. Si vemos a la Fuerza Aérea de China como herramienta de disuasión militar, esas desventajas no importan. Amenaza con enviar 500 J-20 para defender los intereses de China, y aunque solo 100 realmente pudieran asignarse a un esfuerzo bélico, aunque su capacidad furtiva sea dudosa, tengan poca carga de armas y motores débiles, 100 aviones algo furtivos,
Aviones avanzados como esos aún podrían infligir grandes pérdidas a una fuerza aérea avanzada y aún podrían abrirse paso a través de una fuerza aérea como la de Taiwán, Vietnam o Filipinas en un duelo 1-1. Si China puede mantener la vaga amenaza de aviones de combate de sexta generación sobre la cabeza de sus adversarios o amenazarlos con una flota de bombarderos estratégicos que, en las circunstancias adecuadas, podrían atravesar y devastar un objetivo enemigo, entonces la pregunta para Estados Unidos, Japón, Corea del Sur u otro de los poderosos adversarios de China no es si finalmente ganarían una pelea brutal. La verdadera pregunta es, sea lo que sea que quieran de China, ¿realmente vale la pena el dolor de una pelea brutal? Quizá aún haya cosas que valgan el dolor. Hoy es probable que Estados Unidos defienda a Taiwán en una guerra. A pesar de los costos en aire, mar y tierra, Japón, Corea del Sur y Australia seguirían defendiendo su soberanía. Para mantener la estabilidad regional, probablemente defenderían a aliados como Filipinas o Nueva Zelanda. Incluso si esa es una pelea que realmente sería muy difícil de soportar, pero hay otras cosas por las que ya no vale la pena luchar. El control de China sobre las minas de tierras raras en Myanmar, la absorción de Hong Kong, la alianza con Pakistán contra India, la construcción de islas y la intimidación en el mar de China Meridional, así como las iniciativas de la Franja y la Ruta, sí importan a sus adversarios. Pero no son tan significativos para enfrentarse militarmente con China. Si esos puntos estratégicos no valen el riesgo, ¿qué más intentaría China con su ejército? Y, principalmente, la amenaza de su fuerza aérea para convencer a sus adversarios de que se retiren. Si China tomara unilateralmente todas las islas Spratly en disputa con Filipinas, sería un gran incidente internacional. Pero probablemente no valdría la pena iniciar una guerra. Si China anexara otras pequeñas islas deshabitadas, o incluso alguna que otra isla que sí tuviera su propia población, ¿realmente es un problema tan grave como para que los adversarios de China vayan a la guerra? Podría ser, pero tal como están las cosas ahora, simplemente no es muy probable. Al dar un paso atrás y observar la fuerza aérea enredada y rota de China, surge una última pregunta. ¿Qué hará China, la mayor superpotencia emergente, con ella? Si China estuviera buscando cambiar su estrategia para dejar atrás el principio de hace mucho tiempo de que China no hace la guerra para lograr sus objetivos, entonces una revisión de su ejército probablemente implicaría reformas estructurales importantes. Los funcionarios del partido serían excluidos de la toma de decisiones. El entrenamiento y los ejercicios para los aviadores militares chinos serían mucho más realistas, y la nación invertiría fuertemente en aviones de apoyo logístico e inteligencia. Quizás participaría en intervenciones limitadas en Myanmar o en la frontera entre Tailandia y Camboya para que sus pilotos y tácticos experimenten el mundo real. Pero si China estuviera construyendo una disuasión de clase mundial, entonces continuaría haciendo las mismas cosas que está haciendo ahora. Se enfocaría en fabricar más aviones de combate avanzados y diversos modelos, presentando y filtrando prototipos hiperavanzados regularmente. Invertiría mucho en nuevos gastos e investigación y desarrollo, porque mientras más invierte y construye, menos quieren sus adversarios arriesgarse a enfrentarlo. ¿Qué tan grande y avanzada tendría que ser la fuerza aérea de China para convencer al mundo occidental de aceptar una anexión formal de Taiwán sin intentar disputarla militarmente? ¿Qué tan poderosa debería ser la fuerza aérea china para que Japón, Corea del Sur o Australia consideren la soberanía de Filipinas, Laos o Tailandia como una posible pérdida aceptable, aunque la suya sea innegociable? Si el rumbo actual de China dice algo, Pekín quiere averiguarlo. Si lo hace, la fuerza aérea de China podría seguir siendo inútil por años o décadas. Al final, esa deficiencia podría no importar en absoluto. Gracias por vernos.